míos no, papá, ya se murieron. 40 años después, en el corazón de Armero. Y Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. Uy, perdí 18 familiares. Los tres iban agarrados de la mano, mi padrastro, mi mamá y mi hermano. Se soltaron, y ahí fue donde la perdí. Se rompió la pared, entonces salí a flote, pero la niña me quedó ahí metida. Y vi la gente enterrada del pecho hacia abajo, batiendo los brazos, pidiendo auxilio, pero no se podía hacer nada. ...40 años después, en el corazón de Armero. Un equipo de nuestro sistema informativo estuvo visitando durante varios meses lo que hoy es las ruinas, o más bien, lo que es el olvido, un municipio olvidado en el departamento del Tolima. Les hablo exactamente de Armero. Aquí está, el protagonista de nuestra historia es el Nevado del Ruiz, el volcán, que en su momento, hoy hace 40 años, acabó con la vida de más de 25.000 personas. Varios municipios que ustedes alcanzan a ver alrededor son los que se encontraban en la lupa de las autoridades. Municipios como Herveo, Villahermosa, Líbano, Lérida y al fondo, a 50 kilómetros del volcán, se encontraba Armero. Un día como hoy, 29.000 personas a las 11 de la noche estaban durmiendo y lamentablemente 25.000 de ellos no pudieron volver a despertar, porque el volcán acabó con todas sus vidas. Conocimos la historia de varias personas, varios sobrevivientes. Estuvimos, como bien les estábamos contando, visitando el sitio y esto nos encontramos. 13 de noviembre de 1985. 25.000 personas no sabían que sería la noche más terrorífica de sus vidas. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. El 13 de noviembre de 1985 el río Lagunilla fluía con normalidad. Eso sí, los habitantes de aquella época veían el río un poco más oscuro. Saqué en una botella agua y al sedimentarse esa agua se observó un elemento, no sé qué será, pero el agua baja muy negra. Así se veían las calles en las horas de la mañana. El sol penetrante. Los vehículos transitaban con normalidad. Los niños jugaban en el parque principal. Armero era la segunda ciudad del norte del Tolima. Armero era, como te digo, era su gente, por donde caminaba. La gente era muy amable, muy servicial. La gente que tenía dinero no te hacía el feo, no te miraba por debajo a la gente popular. Uy, perdí 18 familiares, los que tenían forma de vivir, porque tenían almacenes, ¿no? Tenían fincas. Eso no se supo dónde quedaron. 40 años que vamos a cumplir y nunca he visto uno de ellos. A eso de las 4 de la tarde, el párroco reunió a toda la gente aquí, al frente del parque fundacional. Les dijo lo siguiente: que tuvieran mucha calma, que sacaran todos los pañuelos, los mojaran, se los pusieran así en la boca, por la ceniza que estaba cayendo en ese momento. Los tres iban agarrados de la mano, mi padrastro, mi mamá y mi hermano, pero en ese poco de gente se soltaron. Y mi padrastro preguntaba, ¿y qué hizo Doris? ¿Qué se hizo Doris? Y mi hermano preguntaba a mi mamá. Y ahí fue donde la perdimos y nunca supimos de ella jamás. Esta cúpula de 2 metros fue el único resto que quedó de la iglesia San Lorenzo, donde la comunidad se reunía a realizar las tradicionales misas cantadas. Mi mamita casi se me muere. Ella quedó aprisionada con escombros y la baranda de la cama de la gargantica. Era la mañana del 14 de noviembre y todo Armero ya estaba arrasada. En algunos puntos no se veía ninguna vivienda en pie, solamente lodo, árboles y escombros. Las pocas viviendas que quedaron en pie estaban tapadas por el lodo que bajó por el río Lagunilla. La noche empezó a caer ceniza como hacia las 5 de la tarde, 5:30. Y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no había nada todavía. Y entonces, bueno, pues todo el mundo le puso cuidado y cuando en un momento a otro faltaba para ir un cuarto para las 11, se vino
explotó el volcán y se unió todo. El gobierno de aquella época guardó silencio. Los mismos armeritas afirmaron que no hubo explicación de evacuación ni nada por el estilo. Nada, nadie había hecho nada, ninguno. No les habían dado instrucciones que en el caso de que el volcán hiciera erupción, que el río se inundara, que bien hace nada, no dijeron nada. Incluso ayer con las noticias dijeron que no había peligro de nada. Y la misma agua me sacó a flote y una cuerda me cogió por acá y me trituró. Cuando salí como a 50 metros, que ya no era agua y no lodo, me paré. Vi mi niño que me decía, papacito, sálveme, y yo lo llevé hasta una loma y cuando me venía por mis otros hijos, el mío, no, papá, ya se murieron, eran como las 11 de la noche. No solo los muertos fueron de Armero, al menos 22 municipios del departamento del Tolima y Caldas también se vieron afectados. Han pasado 40 años, 4 décadas de la tragedia más horrorosa de la historia. ¿Pero qué fue lo que pasó aquel 13 de noviembre? Estuvimos haciendo un recuento minuto a minuto de la tragedia, pero devolvámonos 11 meses atrás, diciembre de 1984. Es aquí cuando empiezan las autoridades a sospechar. Había una actividad volcánica en este momento. Nos vamos 3 meses después, lo que es marzo de 1985. Se empiezan a emitir las primeras alertas, varios municipios que se encontraban ya en el foco de las autoridades. En mayo de 1985, varias alertas. ¿Por qué razón? Habían lahares, es decir, como unas canaletas por donde podría llegar a empezar a transitar todo lo que venía del volcán Nevado del Ruiz. Pero si nos vamos a agosto, septiembre y octubre, cae la mayor cantidad de ceniza. Es allí donde muchas personas ya se encontraban en alerta. Y lo que no sabía la gente era que aquel 13 de noviembre de 1985 erupcionaría el volcán, este que ven acá, a eso de las 9:09 de la noche. Pero 2 horas después, a las 11 pasaditas, es donde ocurre toda la tragedia. 25.000 personas que estaban durmiendo en ese momento perdieron la vida en la tragedia de Armero. ¿Qué decía la gente en ese momento? Más o menos alcanzaba a superarse ese lodo, imagínense, alcanzó a superar los 5 metros de altura. Conocimos también la historia de una persona muy importante en esto, la primera persona que llamó y le contó al mundo entero que Armero había quedado un completo playón. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Omaira Sánchez sin duda fue el símbolo de la tragedia. Una niña de 13 años de edad que estaba enterrada en el lodo, los escombros y los árboles, sin comer, sin beber. Lo único que había abajo de ella era un familiar agarrándola de sus pies. Ya la pared le cayó, esos son los pies de ella. Y la pared le cayó así y por debajo está un cadáver de la tía, del cadáver. Se rompió la pared, entonces salí a flote, pero la niña me quedó ahí metida. City Noticias estuvo visitando Armero. Durante varios días estuvimos en la ciudad que luego de 40 años sigue en un 99% de abandono. En medio de la tragedia, el primero en informar al país fue don Leopoldo. Hacia las 11:30 de la noche decidí yo venirme de Lería para Armero. Y cosa que pues se logró hacer, pero digamos hasta la Y ahí ya estaba lleno de barro, mucho olor a azufre, y entonces como a los 20 metros había un carro y sobre el capó de ese carro habían como 4 personas. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó todo lodo, borró casas, borró todo. Eso era de terror, es decir, porque a esa hora llovía, quedé por ahí un cuarto para las 6 de la mañana y vi la gente enterrada del pecho hacia abajo, batiendo los brazos, pidiendo auxilio, pero no se podía hacer nada. Lo que acabo de ver es increíble. Armero desapareció. Es un playón. Don Leopoldo desesperadamente llamó a Bogotá. Ni el presidente de aquella época le creyó lo que narraba. Presidente, ahora sí me cree. Digo, no es que esto había que verlo para creerlo. Lloraba.
lloraba, eso sí lloraba. Había una tía, unas primas. ¿Aquí en el sitio? Sí, claro. ¿Y nunca las encontraron? Nunca. ¿Le han dicho en alguna parte donde...? Nada, nada, eso se desapareció. Uno calcula más o menos dónde quedaron, ¿no? Sí. ¿Y dónde quedarían más o menos? Una tía quedó de para allá hacia abajo. Una prima quedó de por allá, quedó en la casa de para allá. Sí. En principio nadie creía lo que pasaría, y así lo titulaban los medios. Periódico El Tiempo, 14 de noviembre de 1985. La tragedia había ocurrido en la noche del 13 de noviembre, por lo que el periódico ya estaba circulando. Los periodistas aún no sabían de la tragedia. Un informe científico sobre geología y sismología destacó la posibilidad de una erupción volcánica con consecuencias catastróficas en el Nevado del Ruiz, pero alertó sobre los efectos de la lluvia, cenizas y los flujos de lodo que ocasiona la actividad actual en el cráter Arenas. Nadie creyó hasta que oscureció. Mientras todos dormían, la naturaleza se llevó todo a su paso, dejando con vida a tan solo el 10% de la población, en donde ni los niños se pudieron salvar. Yo vivo porque tengo que vivir. Y apenas tengo 13 años para morir no puedo. Ni los niños se pudieron salvar. Este informe que hemos realizado con José Camilo Castiblanco durante varios meses también detalla a aquellos niños que son o que en este momento no se sabe el rastro de ninguno de ellos. Aquí algunos, por lo menos lo que se indica es que son 500 menores de edad que en su momento desaparecieron por completo. ¿Qué pasaba en ese momento? Quiero mostrarles. Menores de edad, por ejemplo, como esta bebé, que tiene más o menos unos 6 meses de nacida. Tenía en ese momento niños, por ejemplo, de 4, 5 años. Todos estos niños desaparecieron en su momento. Algunos adoptados de manera irregular, con documentos falsos, es lo que indican también los mismos testigos en este sitio. Estuvimos hablando también con el director de la Fundación Armando Armero. Están intentando que todos estos niños, que hoy en día tienen más de 40 años, se conecten con sus familias. La herida más grande que ha quedado en toda la historia de Armero son aquellos niños que en su momento los vieron con vida y que nunca más se supo de ellos. Es la desaparición, las adopciones legales o ilegales que se dieron durante y después de la tragedia de Armero. En toda la entrada de la ciudad, tupida por la maleza, se levanta una valla con más de 500 nombres. Nombres como el de Cheyenne, una niña que a los 2 años de edad fue adoptada con documentos falsos. Su vida la hizo en Holanda. La mujer hablando conmigo, estos documentos todos falsos. Solo original mi foto de pasaporte de Colombia. Con la ayuda de inteligencia artificial recreamos algunos de los niños desaparecidos. Esta roca pesa 200 toneladas y mide 7 metros de altura y fue arrastrada por la avalancha que sepultó Armero, entre lodo y escombros. Las familias en Armero se dispersaron en menos de 5 minutos. La tragedia llegó en medio de la noche y se llevó a los pequeños. Realizamos un recorrido en la actualidad. Están intentando crear memoria desde aquí, desde el Callejón del Duelo. Están acá porque a estos niños se les encontró el cadáver. De estos niños se pudo demostrar que estaban muertos en Armero. Los otros que no podemos demostrar, sabemos por ADN algún día. Este pasillo queda al frente del antiguo hospital, también símbolo de la tragedia. El Hospital San Lorenzo fue construido por allá en el año 1920. En el primer piso existían las salas de cirugía, atención en general al público. En el segundo piso eran otras salas de cirugía. Aparte de eso, se atendían partos. Y en el tercer piso habían por lo menos unas 20 habitaciones de recuperación de las personas, no solo de Armero, sino también de otros habitantes alrededor. Dejó de atender aquel 13 de noviembre de 1985.
Desde este altar, el sacerdote realizó la última misa para la comunidad armerita el 10 de noviembre de 1985, luego de que sucediera la tragedia el próximo miércoles. La plaza principal se encuentra de esta manera. Lo único que queda en pie es ese altar, en donde todos los domingos, sin falta, realizan las misas. Han pasado 40 años y el silencio que se escucha en Armero sigue gritando. A pesar de las ruinas que están cubiertas por el olvido, los nombres de las personas en piedras, lápidas y en estas vallas se niegan a desaparecer. En este municipio persiste la memoria de niños, jóvenes y adultos que nunca volvieron a dormir luego de aquel 13 de noviembre de 1985. Mientras haya alguien que recuerde lo sucedido, Armero seguirá vivo. Armero seguirá vivo y eso lo están haciendo en este momento desde allí, desde el municipio. Están haciendo diferentes conmemoraciones en este momento. El día de ayer también realizaron otra. ¿Qué dicen las autoridades exactamente? ¿Qué han dicho sobre estos casos? Juan David, 40 años después exactamente de esta tragedia y las autoridades continúan ahí, no solamente para que esto no quede en el olvido, sino también para reparar a las víctimas que quedaron vivas después de esta lamentable tragedia. En la tarde de ayer, como usted lo acaba de mencionar, se realizó un nuevo homenaje allí en el río Gualí. Esto fue en el municipio de Honda, que se llamaba El Olvido que Navega. Homenaje a 500 víctimas, 500 menores de edad que, como usted ya lo mencionaba, fallecieron allí en este lugar y otros están desaparecidos. Dice la Defensoría del Pueblo que algunos de ellos continúan vivos precisamente después de estos 40 años de la tragedia de Armero, Tolima. La Defensoría del Pueblo entregó un informe de 128 páginas en donde esclarecía cuáles derechos de las víctimas de este desastre natural tenían que ser reparadas por el Estado y el gobierno colombiano. ¿Qué va a pasar ahora? La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado muy especial, no solamente al gobierno, sino también a las entidades de gestión de riesgo para evitar que este tipo de tragedias se vuelvan a presentar en nuestro país. Y adicional a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que estuvo acompañando al Olvido que Navega, que son estos barcos con las fotos y los nombres de estos 500 menores desaparecidos en la tragedia de Armero, les pidió perdón y aseguró que estará trabajando de la mano con el gobierno y entidades de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para que ellos puedan regresar al seno de su hogar. Recordemos, algunos quedaron vivos y lamentablemente, como lo hemos visto en varias historias, se fueron de allí, llegaron a otros lugares, incluso sacaron a menores de edad de Armero. ¿Qué dice el bienestar familiar? Escuchemos a su directora Astrid Cáceres. Los vamos a seguir acompañando porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está transformando también en los temas de memoria histórica. Hemos identificado el libro rojo que ellos nos referenciaron como uno de los documentos históricos. Haremos entrega mañana al Archivo General de la Nación y hoy de manera simbólica acompañamos no solamente a Armando Armero y a las madres que han estado alrededor de este escenario de búsqueda de niños perdidos, sino también escucharemos la Defensoría del Pueblo y su informe sobre lo que pasó hace 40 años en Armero. El libro rojo contiene los 500 nombres de estos 500 niños desaparecidos. Adicional a eso, como se los mencionaba, la Defensoría del Pueblo entregó un informe de 128 páginas en donde hace un llamamiento muy especial al gobierno nacional y sobre todo para que se tomen medidas actuales. Recordemos que hace menos de 2 años el volcán Nevado del Ruiz nuevamente estuvo en alerta, un volcán que sigue en actividad y emite ceniza constantemente, no solamente en el departamento del Tolima, sino también en Caldas. ¿Qué dice la Defensoría y cuál es el llamado que hace al gobierno? Escuchemos. Una recomendación principal es adoptar una ley que reconozca el desplazamiento forzado por desastres, no solo por factores ambientales o climáticos, sino en general por desastres, generar políticas públicas de prevención y lo que tiene que ver con las víctimas de Armero, terminar muchas de las iniciativas que ya tuvieron un comienzo, entre ellas poder hacer el registro de propietarios, hacer el cerramiento del área del Nevado, hacer una búsqueda de identificación de los niños, niñas que desaparecieron en su momento o que no se sabe su paradero.
Lo más importante entonces es encontrar a estos 500 niños desaparecidos que aún siguen con vida 40 años después de la tragedia. Hoy en Armero se vivirán varios homenajes allí con la Fundación Armando Armero, que también estuvo presente no solamente durante estos días, sino durante varios meses en ese informe que usted preparó con José Camilo. Claro que sí. No quiero odio, los dejo con este mensaje. No quiero odio, Nevado, solo quiero que sepas que te perdono, porque fue la indiferencia humana la que hizo más grande la herida. Armero vive en la memoria y tú sigues allí, testigo eterno, cubierto de nieve y de lágrimas. Que tus cielos sean altar, que tu silencio sea promesa y que nunca más un pueblo tenga que morir para que el mundo escuche. Lo escribió Martín, uno de los sobrevivientes. 40 años después, en el corazón de Armero. No, papá, ya se murieron. 40 años después, en el corazón de Armero.